Bueno, retomamos entonces con la última charla de las jornadas de ECO23, Ecologías, Territorios y Comunidades. Agradecemos a todas las personas que están siguiéndonos vía streaming por el Facebook del Centro Cultural de España en La Paz y a todas las personas aquí presentes. Bueno, tenemos la última charla. Tenemos 3 jornadas, pero creo que no queremos parar de esta sinergia de diálogos. Nos da mucha ilusión presentar la última charla, pero a la vez cierta nostalgia, porque estamos dando cierre a 3 días de mucha reflexión a través de mesas de debates, presentaciones y bueno, todas las charlas que se dan siempre en este tipo de encuentros fuera de escena, que son a veces las más ricas, y poder conocernos físicamente desde más de 13 países presentes en este ECO23. Vamos a dar entonces presentación a la última charla. Tenemos aquí a Andrea Josh de Chile y la charla se llama ¿Dónde habitan las imágenes? Andrea, muchas gracias por estar aquí y damos comienzo entonces. Gracias Gise, compañera de viaje y de muchos viajes, Toby, gracias a VIST, al Centro Cultural de España, en realidad, y muchas gracias a todos los que han participado, han venido a este ECO. Yo me siento media incómoda acá porque todo ha sido colectivo y no sé por qué me sientan sola. Es decir, me parece, sí, vamos, a mí me parece que esto no corresponde, pero bueno, tuve que decir que sí y aquí estoy. Me quedo con la última frase que dijo Lilian, ¿no? El monocultivo del paisaje, el monocultivo de la mente, para decir que yo no sé si soy tan entusiasta, y no tengo tanta fe. Sí tengo fe en todo lo que he escuchado. De hecho, me he maravillado porque muchos de los proyectos no los conocía y conozco varios de los proyectos que se hacen en nuestro país y en otros países. Los territorios están vivos, pero todos los territorios están vivos con mucha gente y muchos activistas y muchas personas pensando acerca de distintos tipos de problemáticas, pero esto no los conocía, pero no sé si soy tan optimista. Sí soy una militante de la educación, soy una militante de la pedagogía. No voy a hablar de ecologismos ni de comunidades porque no me corresponde, porque no vivo en una comunidad y porque no sé de ecologismo. Soy vegetariana porque mi hija me empujó al vegetarianismo y creo en todo lo que han dicho y confío en que hay que generar todos los esfuerzos posibles para que todos los territorios, ¿no? Y todas las comunidades en todo nuestro continente tengan los derechos que se merecen. Y tampoco puedo ser muy optimista porque, nada, uno piensa lo que está pasando en la Amazonía, por más protegida que esté, como decía alguien recién, ¿no? No está tan protegida. Es decir, las mineras ilegales del oro, las matanzas a los activistas de las comunidades indígenas. Yo no sé si eso puede ser que uno esté tranquilo. Y si uno ve lo que está pasando ahora en la Franja de Gaza, con un genocidio en nuestros ojos, tampoco creo que uno pueda ser tan optimista con los políticos. Soy más optimista con las comunidades, soy más optimista con todos los que están acá, soy más optimista con la lucha en los territorios, pero aquello que comentaban acá acerca de las políticas públicas, yo sé que hay que hacer esos ejercicios, no tengo ninguna fe, lo siento. Con la ultraderecha conservadora que tenemos, con la idea de, en la medida de lo posible, que se convierten en firmas, pero vemos que en los territorios nunca llegan los recursos, que si cada 4 años cambian los gobiernos, eventualmente eso que se firmó, ¿no? Es medio movedizo y nunca está tan fijo. Así es que, bueno, disculpen por cerrar entendiendo que quizá no soy tan optimista en ese sentido, pero sí soy optimista, como les decía, yo vengo de la fotografía, es decir, me digo fotógrafa y no he tomado fotos hace como 20 años o 15, porque estudié fotografía,
Y me dediqué a, después de un tiempo, después de 10 años de trabajar en fotografía, me dediqué a pensar la fotografía y me metí a la universidad. Hago gestión académica, dirijo una escuela de artes visuales y de esa formación más clásica y muy conservadora que tuve hace 30 años atrás, he ido transitando un espacio en la educación, en la pedagogía, tanto formal como informal, y en los acompañamientos con muchos fotógrafos y artistas, tanto para hacer ediciones, para pensar las imágenes, para escribir acerca de las imágenes. Entonces, vamos a volver, quizá a muchos de ustedes no les interese, pero voy a volver a las imágenes, después de escuchar charlas tan interesantes sobre ecología, territorio y datos no científicos que hemos escuchado. Pero primero que nada, puedo prender aquí y como soy chilena y es un mal chileno, tengo diapositivas y voy a hablar con diapositivas, pero las tengo acá, no es para que se las lean, es como para acompañarme. Y ya que me pusieron solita acá, me voy a acompañar con hartas citas. Citas que quiero dejar en realidad preguntas. La primera, lo primero que quiero escribir, hubiera sido mucho más largo esto, son cosas que saqué de todas las conversaciones que tuvimos en los 2 últimos días, de lo que me quedó resonando, y obviamente que hoy día hubiera escrito más, pero no lo escribí, me fui a almorzar con todas las compañeras y compañeros de ECO, así es que no están en este listado, pero va a acrecentarse este listado. El archivo es nuestro, no voy a decir quién lo dijo porque no lo anoté, ustedes sabrán quién dijo estas palabras en la... El archivo es nuestro, no me gusta el concepto de visibilizar, otras formas de nombrar, no existe el concepto de género, no existe la palabra futuro, tenemos tierra sin territorio, ella era selva, cada una de nosotros somos selva y somos ella. Tecnología es necesario, la tecnología es necesaria en equilibrio, no somos los sin voz, lo comunitario no es una alianza, es una forma de vida, tener un registro es tener más fuerza. Comunidad como práctica, los conceptos se prostituyen, nos roban una riqueza y cobramos una miseria, el territorio está exhausto. Cuando uno lee, y eso es que tengo mucho más escrito, 2 cuadernos enteros, cuando uno empieza a leer esa frase, es que cada uno y cada una de ustedes dijeron estos días, uno empieza a decir que uno puede decir en media hora, ¿no? Uno tendría que repensar esto y tener como más distancia para hablar acerca de todo lo que ha acontecido acá. Yo estoy de acuerdo con todas esas enunciaciones que están ahí, pero me voy a agarrar, y esa sí me acuerdo quién la dijo, de la que dijo Lenin, de no me gusta el concepto de visibilizar. Yo creo que las imágenes han sido un ejercicio muy complejo para la construcción de nuestra sociedad actual, moderna y occidental. Creo que han generado y han sido impulsoras del ejercicio de la discriminación, del racismo, el clasismo en el que habitamos. Cuando hablo de esto no hablo de los trabajos de ustedes, sino que justamente hablo de las imágenes a nivel general, ¿no? A nivel de una pedagogía muchísimo más global. Entonces me pregunto, estoy totalmente convencida que las imágenes y los discursos han fabricado el mundo, y desde una perspectiva antropocéntrica, extractivista, y creo que sigan haciéndolo. Creo que los proyectos que hemos visto acá trabajan justamente para que aquello se visibilice de otra manera, pero en general, en la cultura en general, en la educación de nuestros colegios, en la formación escolar, eso no sucede. Y a mí me ha sorprendido mucho estos días que hay muchos proyectos que yo trabajando en esto, hay muchos de los proyectos que he visto que no lo había observado yo. Esos proyectos que vemos hoy día no están en los colegios, no se muestran en los colegios, en nuestra educación pública de todos nuestros países, no existen pedagogías de la visualidad, no existen bibliotecas del bosque. Me encantó el concepto de las bibliotecas del bosque de los ancianos, que comentaba el compañero colombiano en la mañana. Es decir, cómo todo lo que nosotros estamos eventualmente haciendo para hablar acerca de conflictos, para hablar acerca de las historias personales, para hablar acerca de nuestros territorios,
se mantienen en un espacio muy cerrado, donde podemos visibilizar eso entre nosotros y hacemos todos los esfuerzos posibles para que llegue a otras personas, pero ahí empiezo a no creer en las políticas públicas y en cómo movilizamos finalmente una pedagogía de la visualidad que permita entender que las imágenes son una fuente de conocimiento. Yo viniendo de la práctica de la academia y de una escuela de artes visuales, en la misma academia tenemos conflictos sumamente fuertes. La academia es muy jerarquizada, la investigación científica y la innovación tecnológica son aceptables mientras tengan productibilidad en papers, ¿no? Indexados, ya lo sabemos. Que básicamente nadie lee más que a la gente que le interesa leerlo. Toda esa información que está allá adentro, ese conocimiento que se genera en las universidades, no se conoce a nivel público y amplio. Imagínense las artes, el gobierno de Chile, es decir, el Consejo Nacional de Acreditación, hace poco más de un año recién puso como una dimensión del conocimiento la creación. Pero las prácticas creativas son muy complejas para una institucionalidad, ¿no? Las prácticas artísticas y las prácticas creativas son complejas porque rompen todo parámetro. Nosotros no producimos productos, no escribimos papers y no tenemos metodologías cuantitativas ni cualitativas. Nos basamos en unas metodologías singulares entendiendo que las prácticas de investigación o en los territorios, si estamos hablando de la documentación, o con los materiales, si estamos hablando de otras prácticas, son las que nos hacen en ese proceso hallar cosas, ¿no? Entonces, hay un tema muy rico en las prácticas artísticas que es muy menospreciado, ¿no? Creemos que los artistas hacen productos, hacen obras, hacen pinturas, fotografías, lo que fuera, y que esas obras tienen una transacción, ya sea comercial o ya sea con un público que uno lo guía, ¿no? A mirar o a contemplar ciertas cosas. Y sin duda que las prácticas artísticas son una fuente de conocimiento fundamental para comprender la relación transdisciplinar que están en ellas por sí mismas y la relación sensible con el mundo, porque su única utilidad, ¿no? Es hacernos preguntas. Y lo que ha faltado en el mundo es justamente generar esas preguntas, ¿no? Cómo nos preguntamos acerca de las cosas que estamos mirando de forma crítica. Entonces, uno se pregunta, ¿nos hemos habituado a las imágenes? Yo estoy hablando y esto no corre solo. Entonces, ¿nos hemos habituado a las imágenes? Yo creo que sí. Yo creo que nos hemos habituado a las imágenes. Yo creo que las imágenes en general son léxicos. Lo pobre, la naturaleza, la Amazonía, el territorio, las flores, el chamán. Tenemos, pero no un imaginario propio rico cuando decimos esa palabra. Tenemos un imaginario muy acotado, ¿no? Porque son las imágenes que circulan. ¿Creemos en ellas? Yo creo que sí. Yo creo que lamentablemente todavía creemos que aquello que vemos hoy día por las redes o de fuera, o las fotos de paisaje de la Amazonía, que eso es la Amazonía, ¿no? Que hay una objetividad en esa foto que tomamos. Entonces, si circulan así, sin contexto, es muy peligroso, ¿no? La imagen de la Amazonía, la que tenemos, es porque la hemos visto. Yo creo que también podemos proyectar las imágenes, proyectar el mundo con las imágenes. Yo creo que las imágenes sí nos abren preguntas, pero también creo que abriéndonos la posibilidad maravillosa que tienen las imágenes y los imaginarios de generar una relación sensible con el mundo, yo creo que al mismo tiempo tienen la misma capacidad de perpetuar estereotipos. Cuando aparece la imagen técnica en el siglo XIX, aparece con la historiografía, ¿no? Con la antropología, la otra arqueología, no la tuya. Y la imagen es ocupada para demostrar un pensamiento positivista, único, occidental, y punto, se acabó. Y es un uso objetivo de las imágenes. Y cuando uno dice, sí, no, si esto ha cambiado para las personas que estamos metidas en esto y pensando esto. Pero si uno ve la internet, si uno ve las redes sociales, si uno ve los colegios, si uno ve las infancias, si uno ve la publicidad, no hay mucho movimiento realmente. Entonces,
¿Estamos dispuestos a cambiar realmente nuestras formas de aproximarnos a narrar historias? Hoy día en la mañana comentaba algo en una de las charlas, ¿no? ¿Estamos realmente dispuestas y dispuestos a cambiar nuestros lenguajes con los cuales hablamos acerca de nuestra historia? ¿Estamos de acuerdo quienes financian proyectos de recibir un formulario con un sueño y no con un guión? ¿Estamos dispuestos a cambiar, ¿no?, las palabras de impacto por incidencia o por juntémonos a conversar en vez de guiarnos? A mí me parece que nosotros tenemos una gran responsabilidad ahí, sobre todo en nuestros espacios formativos. Pero las imágenes, como hay yo estoy pasando, tengo muchas cosas en la mano. No voy a usar eso. ¿Pueden poner otra imagen para no...? Sí, voy a usar esto mejor. Hay un historiador chileno que murió hace pocos años, que es Miguel Rojas Mix, personaje muy relevante para el arte y la historia en Chile, que el año 92, para los 500 años del genocidio y de la dominación, ¿no?, el año 1992 sacó un libro que se llama América Imaginaria. Es un libro fantástico que que acaban de sacar una segunda edición porque se había agotado, bueno, una segunda edición 30 años después. Y este libro es una investigación muy larga de Rojas Mix acerca de cómo se veía América antes de la conquista. Entonces, tiene todos los grabados de Theodore de Bry, etcétera, etcétera, y entendiendo que de Bry hacía sus grabados, ¿no?, porque era calvinista y quería, y estaba en contra de la Iglesia Católica, nos dejaba a todos como incivilizados. Entonces, ¿no?, la gente en este continente eran salvajes e incivilizados. Y es muy interesante ver esos grabados porque son imágenes también. Uno habla de fotografía, pero al final las imágenes son imágenes, ¿no? Y en un extracto él dice: se crea lo maravilloso americano por un desplazamiento del fantástico medieval, un resurgimiento de los mitos clásicos y la aparición de un legendario local. Dice: el conjunto parece anunciar la ciencia ficción. Es muy entretenido que uno piense que aquellos grabados, ¿no?, del siglo XVI que hablaban acerca del territorio americano fuera pensado como una ciencia ficción, ¿no? Es decir, aquello inabarcable que como es tan inabarcable y es tan extraño, es tan incivilizado, lo podemos dominar. ¿Qué pasa con las industrias de la minería ilegal hoy en día en Amazonía o en otros territorios? Exactamente lo mismo, ¿no? Es como muy extraño. Entonces, cuando uno habla de que existe este aforismo aymara, de que uno camina de espaldas al futuro, mirando el pasado, a mí me parece que, es decir, cada vez que escucho esos aforismos me parecen, me llenan el alma, ¿no? Cuando uno habla de futuro, yo después de escuchar a varias personas de comunidades, sobre todo mapuche, porque por la cercanía, de pensar que el futuro no existe, ¿no? Porque si pensamos en el futuro vamos a estar siempre dando vueltas, ¿no? Sino que si caminamos de espaldas al futuro, entendemos que el pasado y el presente son relevantes, y ahí entendemos la acción, ¿no? La acción del día a día. Y cuando leía a Rojas Mix de nuevo, hay una investigación que seguramente todos ustedes conocen, de Coco Lazo, Ecuador, que investigó las imágenes de su bisabuelo, ¿no? ¿Eran? De su bisabuelo, que hacía fotografías en Ecuador al principio del siglo XX. ¿La conocen o no? Son unos álbumes de fotografía. Bueno, no la conocen. Entonces podemos prenderlo. Y es la única imagen que traje. ¿Lo puedes prender de nuevo? Sí. Son placas de vidrio. El señor José Domingo Lazo, fotógrafo en Quito, hacía fotografías de todo tipo, tenía su estudio, hacía unas cartas de visitas, de unos retratos bien folclorizados de indígenas, pero tenía unos álbumes de la ciudad de Quito. En esa época, obviamente que no existía negativo, no existía digital, entonces lo que existían placas de vidrio y hacían unos álbumes para que la gente cuando fuera al estudio tuviera acceso a ver y comprar estas tarjetas de la modernidad en Quito. Y lo que José Domingo Lazo hacía
tiene una advertencia en estos álbumes que es horrorosa. Dice, la ciudad de Quito, para ser, es una ciudad moderna y los indios, ¿no? Los indígenas afean esta ciudad, así que hay que mostrar la ciudad que queremos ser, esa ciudad occidental. Entonces, eso es una advertencia que sale escrita, manuscrita en estos álbumes, y el señor lo que hace, acá hay una mancha, ¿ven? ¿Ven que hay una manchita? Y como son placas, lo que hace don José Domingo Lazo es sacarle al indígena de la imagen para que podamos ver una ciudad moderna. Y cuando uno piensa en los archivos, ¿no? Cuando uno ve los archivos y como son vidrios, queda la huella, el registro, queda. Entonces, no desaparece, sino al final aparece como desaparecido, ¿no? Aparece como eliminado. Y cuando uno ve este tipo, esa era la única imagen que quería mostrar. Cuando uno cuando uno empieza a entender cómo se ha ido construyendo la visualidad, las imágenes, la construcción visual, empezamos a entender que es sumamente complicado solamente hablar desde un lugar, ¿no? Cuando todos ustedes, o la mayoría de ustedes que son fotógrafos, hacen narrativas visuales, cuando pensamos en la ciencia ¿no? con respecto a un punto y no entendemos que está todo interconectado como los hongos, ¿no? En la Amazonía, que el arte sin la ciencia, o la ciencia sin la persona que nos hace el pan para alimentarnos, ¿no? Es decir, estamos todos interconectados, pero sobre todo en las imágenes, si no entendemos que hay una historia detrás, y que encamine por Quito, eventualmente, o por La Paz, o por Manaos, no entienda que hay un registro visual ya realizado con antelación, que ha generado una lectura sobre ese territorio, sobre esas personas, o sea, sobre esas comunidades. Todo lo que hagamos no va a tener sentido, porque está relacionado, ¿no? Está vinculado a una historia. Y en este caso, una historia de cómo miramos el mundo. Max Jorge Hinderer, acá los bolivianos lo conocen, espero que esté bien. En una revista de Sueño de la Razón escribió acerca de la historia de la circulación esto, y me parece que es un extracto súper interesante. Una de las leyes básicas que componen esta lógica de la circulación es que, en principio, todo es intercambiable por todo. En el proceso de circulación, con la creación de valores abstractos y su inserción en el proceso de semiotización, todo puede devenir todo. La sangre y el sudor, derramados sobre los campos de caña en el Caribe, cristalizan como granos de azúcar en los salones de té y café de la burguesía emancipada, donde pasan a endulzar el discurso sobre los derechos humanos, la igualdad y la libertad. Hacer visibles los espacios de circulación, comprender los encadamientos y las ramificaciones sobre los microplanos y los macroplanos que integran los procesos metabólicos de la historia global, es hacer visibles las violencias que actúan sobre lo que muchas veces es asumido como un hecho natural. Más que claro, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando cuando veíamos en la mañana a la geóloga peruana, los nombres para mí son Jennifer, que nos mostraba como la secuencia, ¿no? De la sacada del oro. En esa imagen que mostraba Jennifer hay muchos trabajos hechos así, entendiendo las prácticas artísticas como un ejercicio de investigación. Hay un trabajo muy bueno de Ignacio Acosta sobre el cobre, uno de Xavier Rivas sobre el salitre. Pero si uno ve esas imágenes del oro, faltaría ahí eventualmente, ¿no? ¿Cómo podemos visualizar la circulación de aquello que se extrae de aquí y que no queda solamente en la extracción, ¿no? Queda en la transacción del oro en Londres, después eso se convierte en joyas que circulan. Es decir, el problema es un problema muy serio, ¿no? Y a veces no tenemos que verlo, ¿no? Desde ese lugar. Es decir, la deforestación de la Amazonía o de cualquier territorio cumple otro rol, ¿no? Y otro rol de poder. Y ese rol de poder queda siempre invisibilizado. Nos protegemos con las imágenes de nuestro propio territorio, pero el poder queda siempre invisibilizado. El poder no se ha visibilizado en la historia de la fotografía, o muy poco, o muy tangencialmente. Y eso también nos habla de las formas en que nosotros circulamos nuestro proyecto y de cómo colaboramos tan disciplinarmente en entender que aquí hay un ejercicio que no estamos mirando, ¿no? Estamos trabajando en un territorio y cómo estamos diciendo que aquello, ¿no?
por lo cual está pasando una violencia aquí, tiene la culpa, ¿no? Son los genocidas o son los depredadores. Y a mí me parece que ahí hay un ejercicio que es muy interesante entenderlo desde las narrativas visuales de las prácticas artísticas de investigación, que cada vez se están desarrollando aún más. Hay una teórica chilena que se llama Andrea Soto, que tiene un libro muy bueno, que se llama La performatividad de las imágenes, y ella dice, muchas veces no se cesa de reproducir imágenes romantizadas del pasado que siguen oscureciendo nuestro presente, ¿no? Es decir, la frase es, muchas veces no se cesa de reproducir imágenes romantizadas del pasado que siguen oscureciendo nuestro presente. Es decir, imágenes que repetimos y repetimos y repetimos. Ella misma dice que no... que en realidad ella no cree, y yo estoy de acuerdo con ella, que hay una sobreabundancia de imágenes. Ella dice que no existe una sobreabundancia de imágenes, sino que existe imágenes iguales, ¿no? Imágenes iguales, imágenes únicas iguales que se reproducen y se reproducen y se reproducen, ¿no? Y del paisaje y del territorio, eso ya es terrible. La mayor cantidad de libros llamados iguales en Chile, puede ser que en vuestros países sea lo mismo, son libros con la portada que se dice Chile en la portada. ¿Ah? Los libros dicen Chile. Y adentro de esos libros de fotografía, que narran el paisaje y no el territorio, ¿no? Ese paisaje entendido como un paisaje, porque ahí tenemos una diferencia, yo creo que de lenguaje, ¿no? El paisaje cuando ustedes o los científicos hablan o los conservacionistas de paisaje, yo me pongo un poco nerviosa, porque para mí el paisaje, dentro de mi concepción del paisaje, es una construcción cultural que está fuera del territorio y fuera de la naturaleza, ¿no? Pero son puros paisajes, ¿no? Bellos, lindos, los verdes, los glaciares, el desierto, son los que más se consumen, son los que más se venden. Entonces, cuando nuestras narrativas, ¿no? Cuando las problemáticas que nosotros estamos tratando van a poder circular desde otros lugares para poder efectivamente generar transformación y cambio. Y esas imágenes, cuando hablamos hoy día en la mañana de lo increíble de tener la experiencia, ¿no? De entender que no somos solo ojos en un mundo totalmente centrado en el ocularcentrismo, ¿no? En un espacio educativo, formativo, tecnológico, de redes sociales, que nos hace mirar con una perspectiva más encima individual. Cuando se generó la perspectiva era tú mirando el mundo, ¿no? Yo solita miro el mundo, no yo en colectivo. Y cuando uno empieza a mirar esas imágenes, y muchas veces vemos fotografías tanto de fotógrafos profesionales como no, que replican una representación que viene de una historia de la imagen y una historia de la pintura. Cuando vemos WordPress Photo, o veíamos, porque todas las instituciones grandes han tenido que transformarse porque el mundo se transforma, pero cuando veíamos WordPress Photo hace 5 años atrás, veíamos a puras Madonna. Pinturas de las mujeres llorando por sus hijos muertos, y a mí me parece eso pornográfico y terrible. Representar la misma representación de la representación. Significa que hemos aprendido, y mucha gente desde sus propios territorios representando cómo han visto desde la televisión, han visto desde las imágenes, han visto desde las pinturas, aquello que le está ocurriendo. Y lo bello que está sucediendo hoy día, creo yo, es que justamente se está trabajando de los territorios. Y hay una posibilidad de compartir otras maneras de entender el mundo. Hay una, yo no sé cómo voy con el tiempo, ¿voy bien? Hay una escritora nigeriana que se llama Chimamanda Adichie, que se fue de Nigeria a estudiar literatura a los Estados Unidos. Tiene una novela increíble que se llama Americana, con hartas al final. No sé, ¿alguien la ha leído? ¿Sí? Tiene hartas charlas TED, qué sé yo. Y Chimamanda Adichie habla de la urgencia de contar múltiples historias, ¿no? La urgencia de romper la historia única. Es decir, en la cual hemos habitado la historia occidental. Siempre hablo de la historia occidental, no me meto en otro lado del mundo porque no conozco. Siempre hemos habitado una sola historia. Y ella cuenta en una de sus charlas, bueno, y en el libro, qué sé yo, cuando
vivía en Nigeria, porque hizo toda su escolaridad allá, y después se fue ya a estudiar la universidad a Nueva York, literatura, los libros que llegaban a casa, los libros de infantiles que llegaban a casa, eran La Cenicienta, ¿no? La no sé qué, etc. Y no la Cenicienta, el washing no sé qué, que quieren hacer ahora, que ahora la Cenicienta y la superheroína es negra, indígena, así que sí, más absurdo todavía, ¿no? La misma historia tratando de contarla, es decir, totalmente absurdo Hollywood y qué sé yo. Y cuando llegó a Estados Unidos, ella dice que se dio cuenta ahí, que ella leía los libros y los leía feliz, ¿no? Es decir, eran como cuentos. Y qué terrible, ¿no? Tu historia local se cuenta a través de otras historias de otros, ¿no? De una imaginación inexistente. Y ahí vengo a lo de los... Y acá voy a decir algo positivo de la práctica política. Voy a citar a alguien que yo admiro mucho y quiero mucho, que es Ticio Escobar, paraguayo, un teórico paraguayo que ha trabajado muchísimo en territorio, es decir, 40 años en territorio indígena, y tiene el Museo del Barro en Asunción. Él en un último libro que sacó, que se llama Aura Latente, habla sobre... empieza con la definición política de Bismarck, ¿no? Estamos hablando que venimos de esa historia, tenemos que romper esa historia. Y Bismarck lo que decía era el arte de lo posible. Nosotros cuando en Chile pasamos de la transición de la dictadura a la transición democrática, lo primero que dijo el primer presidente, que era Elwin, en la medida de lo posible, ¿no? En la medida de lo posible. Es una frase que no podemos, es imposible escuchar. Entonces, Ticio Escobar, citando Arditi, ¿no? Este movimiento anarquista italiano, que dice que Arditi discute lo que dice Bismarck, ¿no? Del arte de lo posible, considerando lo político como una perspectiva que permite avisorar la dimensión de lo imposible, dice, ¿no? Es decir, ¿por qué en vez de hablar de lo posible, hablar de lo imposible? Y Ticio comenta sobre lo imposible esto. No puede adoptarse esta perspectiva en clave puramente calculable. Solo puede accederse a ella estimando lo imposible como la promesa de algo distinto y probablemente mejor. El término probablemente recuerda que nada garantiza el cumplimiento de tal expectativa. Pero a pesar de su contingencia y sus riesgos, asume el desafío de lo imposible. Es la última carta que tiene el arte para mantener disponible el lugar del acontecimiento. Allí donde el tiempo se vuelve contra sí, rompe las filas de una dirección única y devela por un instante itinerarios que son invisibles porque quizá todavía no existen. Muy bonito eso, ¿no? El tema de lo imposible y también de lo no existente, de lo que todavía no tiene lenguaje, de lo que todavía nadie ha tocado, ¿no? De aquello que podemos todavía entender, existe pero no existe para los otros. Y termina diciendo sobre las imágenes, Ticio: las imágenes son aliadas de este intento insensato. Lo imaginario puede, si no representar lo irrepresentable, sí al menos atribuirle fugazmente una apariencia posible, vislumbrarlo como inminencia o conjetura a través de los indicios de su misma ausencia. La capacidad que tienen las imágenes de mostrar y ocultar, de relampaguear sobre el vacío, las hace dispositivos adecuados para la práctica del arte, menos preocupada por la fidelidad de lo manifiesto que por las sugerencias de lo velado, ¿no? Me parece súper bonito entender que las imágenes eventualmente no representan lo irrepresentable, ¿no? Sino que presentan esa cosa que no existe, ¿no? Y ahí todas esas narraciones son posibles y necesarias, ¿no? Es decir, necesitamos todas las... Mientras las narraciones sean éticas, conscientes y responsables, ¿no? De aquello que uno hace porque uno las hace circular. Es decir, hay una dimensión ética antes de hacer una historia, ¿no? Pero en ese ejercicio pensar lo imposible... si uno tiene esa postura ética, en realidad necesitamos todas, no una, todas las narraciones posibles para poder disputar la hegemonía de las imágenes que nos adormecen, ¿no? Para nosotros no, pero si hablamos, si esto queremos que transforme algo, tenemos que pensar en la educación pública, tenemos que pensar en los espacios de circulación, tenemos que pensar en cómo hacemos y difundimos esas imágenes. Y la manera de circular y difundir esas imágenes es el lugar político de las imágenes. Ese es el lugar ético y político de las imágenes, ¿no?
Luis Kamnitzer, y por ahí termino, dice también un señor de edad maravilloso que respeto mucho, dice, utilizando la educación correctamente tenemos que abrir el campo del pensamiento creativo para todo el mundo y convertirlo en un ejercicio colectivo cotidiano normal y permanente. Es decir, el arte o las prácticas culturales deberían estar en nuestro diario vivir, ¿no? El arte como forma de pensar no es una actividad competitiva diseñada para ubicar productos en museos, galerías o en otros lugares. Es una herramienta necesaria para sobrevivir en un mundo que requiere la habilidad de administrar información en lugar de, como nos quieren hacer creer, acumularla y consumirla, ¿no? Es decir, yo no estoy en contra ni a favor del mercado, pero sí muy alejada, ¿no? Es decir, me interesa la práctica pedagógica y las artes como un ejercicio real de generación de conocimiento. Y hay y cada vez más de una manera transdisciplinar, ¿no? En diálogo con otras disciplinas para poder efectivamente generar cambios posibles, ¿no? Y en el sentido de la ciencia y de las artes visuales hay un proyecto que que se lo he comentado a varias personas en el pasillo, que a mí me parece súper interesante y que de hecho tiene, yo no sé si tú lo conoces, la gente que vive en Brasil, que de hecho hicieron un trabajo hace poco de la Amazonía en territorio Yanomami, en un río, para demostrar gráficamente cómo desde el 2019 al 2023, cómo se habían construido o ampliado las mineras de oro ilegales, que es Forensic Architecture, ¿no? Arquitectura forense, ¿lo conocen? ¿Sí? Un colectivo de la Universidad de Goldsmith que sale de la universidad transdisciplinar, donde trabajan arquitectos, fotógrafos, científicos, abogados, pero que su centro indagan, investigan en el territorio a través de las leyes, de las normativas, siempre contratados por ONGs o comunidades para investigar casos puntuales y hechos puntuales que puedan llegar después a la justicia internacional, ¿no? O local. Están online, es muy interesante porque son investigaciones muy largas, que están accesibles a todo el mundo, las suben en su sitio web, y trabajan con tecnología 3D, reconocimiento facial, fotografía satelital, fotografías de las redes sociales, de acceso público sin derecho a autor, fotografías de fotógrafos profesionales y toda esa información. Han trabajado en Palestina, en Guatemala, en Chile con el estallido social cuando hubo un copamiento y en la Amazonía con este territorio Yanomami, que no me acuerdo cómo se llama el río, que indagaron. Y cuando uno los ve, son videos de 15 minutos que resumen una investigación de muchísimos meses, a veces de años, para ganar en las cortes internacionales. Cuando uno ve la información, uno dice, ¿deberíamos o no entender la práctica, ponte tú, del periodismo documental, no del documentalismo, ¿no? Quizá desde otro lugar. Deberíamos trabajar todos juntos para efectivamente poder generar cambios posibles, reales, ¿no? De leyes, y yo creo que es un buen ejemplo en ese tipo, ¿no? De lucha activista a través de las imágenes que resulta muy interesante. Y lo que a mí me parece, lo que más interesante me parece que es público, que se conoce, que lo suben a las redes, que van a la justicia, ¿no? Que se movilizan para efectivamente dar a conocer las indagaciones. Ahora, cuando fue el bombardeo del hospital en Israel, donde murieron 500 personas, en Gaza, de los israelitas en Gaza, subieron a los 2 días, hicieron una investigación muy rápida, que no es concluyente, que lo dicen ellos mismos, que no es concluyente,
del sonido, de la luz, desde donde viene el proyectil, del espacio, ¿no? A donde se generó, de las imágenes en 360 grados, porque las van construyendo una arquitectura espacial de las imágenes, de los sonidos y de los audios, para poder confirmar eventualmente después de la investigación que efectivamente el misil fue tirado de tal lugar hacia tal lugar. Y si uno piensa en ese tipo de trabajos que son de prácticas artísticas, porque ellos consideran que el territorio, el suelo, es un lugar forense. Su máxima es que los territorios son un espacio de indagación forense, en donde podemos levantar información tanto sensorial, material, de archivo, biográfica, con el contacto con las comunidades. Es un territorio de levantamiento de información que permite efectivamente pasar una barrera un poco más allá de... un poco más allá. Me están diciendo que ya es tiempo. Yo solamente quería decir que me parece que todas las historias que se cuentan y todos los espacios en que uno trabaja intentando generar proyectos que puedan transformar el mundo a través de las imágenes. Las imágenes, cuando hablo de imagen no hablo solo de fotos ni de imágenes, ¿eh? La imagen es como un imaginario, ¿no? La posibilidad de imagen es como un espacio donde está todo incluido, ¿no? El imaginario. Si uno pudiera transformar el imaginario, yo creo que uno lo puede transformar en distintos lugares. Para mí, el lugar más... En mi lugar es la educación, y mi sueño personal es que tengamos una educación pública, gratuita y de calidad, donde podamos entender que el tercer educador es la naturaleza, y no estamos hablando de profesores o maestras y niños, y en donde podamos entender que las lenguas maternas, las lenguas de los lugares, son relevantes para tener esa conexión con la naturaleza, porque si no la perdemos. Entender que la biodiversidad también es un espacio de conectarnos a través de nosotros mismos, no solamente con lo biodiverso fuera, sino con nuestras propias lenguas. Y creo que yo soy optimista porque creo que hay mucho que hacer, soy pesimista porque creo que nos estamos dando vuelta en problemáticas que no hemos soltado, ¿no? Seguimos peleando con la RAE, seguimos peleando con el diccionario de la RAE para que si esto se puede y esto no se permite, si esto sí, si esto se dice así. Entonces, llega un momento, ¿no?, en que nos peleamos por cuestiones jerarquizadas, instaladas, en vez de discutir, ¿no?, acerca de otras cosas más relevantes, ¿no? ¿Qué piensas, qué crees, cómo reflexionas, qué pregunta te hace? Más allá de si alguien habla con porque habita el lenguaje inclusivo, no, porque lo habita y lo siente, o porque lo dice la Real Academia Española. Entonces, en ese lugar de imaginarios y en ese lugar de las imágenes yo creo que tenemos mucho por hacer. Entonces soy una pesimista optimista, pero creo que desde las imágenes uno puede, desde las narraciones de historia y de todas las historias más posibles y habidas hoy por haber, uno puede llenar el mundo de un mundo un poquito más justo, más digno, más horizontal, más igualitario. Eso. Bueno, quedan unos minutitos para algunas preguntas, así que sí.
que eu vou falar em português, só para a gente mudar um pouco, né, o idioma, e a gente fala devagar, né, e a gente vai acostumando também com a sonoridade de outra língua. Eu acho que toda essa discussão ambiental também, que a gente está se dando conta, a gente acaba que tem todo esse pensamento da virada ontológica, né, de compreender outras agências e quanto outras agências operam e moldam o mundo, né? E hoje de manhã muito se falou em fenômenos, né, de poluição. Eu acho que a Jéssica comentou muito sobre a poluição por mercúrio nas águas. Existe toda uma poluição atmosférica que a gente não vê, que a gente não enxerga. Então, isso me conectou muito com o que tu dizia, né? Que é essa coisa de fotografar as coisas que não existem, né? E aí, te pergunto, como é que a fotografia vai resolver essa questão de fotografar esses fenômenos invisíveis que estão operando no tempo e no espaço, né? Inclusive nos nossos corpos. A gente tem aqui, está cheio de microplástico dentro da gente. Como é que a fotografia vai dar conta de trazer essa visualidade? ¿Aló? ¿Sí? Yo creo que las prácticas artísticas son metodologías singulares y tienen muchas distintas metodologías. Cada persona tiene su propia metodología, eso es lo bello, ¿no? Cada uno indaga desde distintos lugares. Pero para fotografiar lo invisible, o lo invisible para los ojos, no para los datos y la ciencia, es justamente esa colaboración con la ciencia, ¿no? Es justamente esa colaboración con la poesía, es justamente esa colaboración con el bordado, es justamente esa colaboración con otras prácticas y entender... Yo soy una crítica absoluta de la imagen única y del fotón. No me interesa una linda imagen. Creo que eso ha dañado mucho también nuestra forma de mirar el mundo. Puedo contemplar, ir a un museo, ¿no? Pero también cuando uno va a un museo y uno contempla, una imagen está al lado de otra y está al lado de otra y en realidad es toda una narración, ¿no? Estoy hablando de la imagen, ¿no? La única imagen. Entonces yo sí creo que, hablando de como yo estoy más expandida ya, no solo de la fotografía, yo creo que la fotografía o a las escuelas de fotografía o a las fotógrafes más tradicionales les hace falta entender que los proyectos son una investigación, ¿no? Cuando uno sale a documentar una comunidad, cuando uno está en un lugar, es una investigación. Y la investigación en arte, la investigación en prácticas artísticas. Lo que pasa es que cuando va después a otros lugares y le piden rendir y le piden no sé qué, vuelven a los formularios científicos, ¿no? O los formularios de impacto. Entonces, hay una disociación en entender que lo que yo hago es una investigación y que lo que yo escucho es una fuente primaria. En la academia sería como, ¿no? No te dejarían hasta hacer un doctorado, ¿no? Y que las entrevistas que yo le hago a la ñañita, ¿no? Es una fuente primaria porque es su sabiduría. Y que los dibujos que yo estoy realizando son relevantes. Y que todo eso es un universo de investigación. Más allá que un libro o una exposición lo traduzca de alguna manera u otra, ¿no? Son imágenes audio, lo que sea. A mí me interesan los procesos. Y creo que en esos procesos todo lo invisible se visibiliza. Pero sí creo que hace falta entender que nuestras prácticas, sobre todo documentales y narrativas visuales, son una investigación y son, sí, con ética, conciencia, responsabilidad. Eso es la base, ¿no? Pongamos que eso ya está. Todo eso permite conocer el mundo, ¿no? Y permite abrir preguntas. Y permite visibilizar lo invisibilizado. Lo invisibilizado como lo que no existe, no como lo que decía Lenin el otro día. Yo estoy de acuerdo con él. Hay una demanda por visibilizar. La palabra visibilizar, ¿qué? Si siempre ha existido, ¿no? Cuando hablamos de comunidades, las comunidades siempre han estado ahí, ¿no? Visibilizar ¿para qué? Para los medios de prensa que uno conoce, para... Es decir, es contar las historias más que, ¿no? Y compartirlas, ¿no?
en distintos espacios. Pero yo sí creo, yo creo que es un deber mostrar el mercurio. Y no en cifras. Y por eso la alianza con la ciencia es tan importante. ¿Ah? Hay que visibilizarlas con una red de conocimientos mucho más amplio y con experiencia, lo que decíamos hoy en día, ¿no? Nosotros no solo tenemos ojos, tenemos tacto, nosotros tenemos que experienciar el espacio. Y ahora lo estamos experienciando conozco la Amazonía porque vi fotos, ¿no? ¡Wow! Y más encima aéreas. Y sé lo que es la Amazonía, ¿no? Es muy complejo. Ahí va. Otra pregunta, Claudia. Pero por supuesto que sí, ¿por qué no? Ah, no, bueno, lo que pasa es que hoy día Sofía, que presentó su trabajo en la mañana, te voy a contar algo que no contaste en la mañana, que es cómo expuso ese trabajo con el cual yo compartí con ella durante 2 años en otro espacio, no en ECO. Y lo mostró el año pasado. Entonces estas imágenes que mostraba, ¿no? De la dupla de si es naturaleza o no es naturaleza, la guagua, la comunidad. Abajo era una muestra interactiva. Entonces habían unos stickers, ¿no? Rojos y verdes. Entonces cuando uno entraba a la sala decía que es naturaleza. Entonces quien quisiera entrar, chicos, sacaba un sticker y lo iba pegando en el muro, ¿no? Bien impresionante, ¿no? Entonces el trabajo, ¿no? Conceptual de la imagen, como el tuyo, ¿no? Más que el trabajo en terreno, permite una interacción que uno permite leer ahí, ese diálogo entre la gente que se conversaba. Es naturaleza, no es... Es decir, ahí hay un ejercicio de que lo invisible aparece en el diálogo de las personas, aparece en la cantidad de stickers que tiene la carne o la vaca, ¿no? Se complementa el ejercicio con el otro que está observando. Pero yo creo que todo, no creo que solo documental documente. De hecho, la ciencia ficción muchas veces, o el arte más conceptual muchas veces, permite a la distancia también hablar en otros códigos, en otras profundidades acerca de preguntas. Yo creo que lo más importante es que las personas nos hagamos preguntas y el arte hace lo único que sirve para hacerte preguntas. Y cuando uno te hace preguntas se te amplía el mundo. Y cuando se te amplía el mundo miras, en vez de aquí, miras un poco más arriba y es una cadena. Es tan orgánico como la biodiversidad, ¿no? Buenísimo. Claudia, ¿querías hacer una pregunta? Yo quería hacer un comentario, ¿no? O sea, me parece muy interesante la búsqueda de lo invisible a través de la imagen, me parece contradictorio, pero por otro lado, como una forma de plantear una sugerencia y evocar, pero también me parece muy importante con lo que venimos hablando aquí, cómo representamos lo visible, ¿no? Y creo que de alguna forma, en esa representación de lo visible, han surgido grandes preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué cuando hablamos del garimpo nunca vemos las joyas de una señora en Estados Unidos con la mano llena de joyas, ¿no? Porque cuando hablamos de coca, siempre vemos a los campesinos pobres y vemos a la violencia que genera solo a cierto nivel, porque es un nivel donde la pobreza permite ser fotografiada, porque la violencia cuando se fotografía en altas jerarquías no se fotografía de la misma forma, no pueden aparecer los muertos, no pueden aparecer los cadáveres, o sea, depende de la clase social a la que pertenezcas, se podrá ver tu cadáver o no en los medios de comunicación, y nunca vemos las fiestas donde se consume la cocaína, en los países donde se consume la cocaína, ¿no? Entonces también sabemos que eso implica muchos riesgos, porque en el momento en que vas fotografiando y planteando imágenes que cuestionan el poder, tu nivel de riesgo es cada vez mayor, pero de alguna forma creo que no podemos seguir siendo tan hipócritas en los modelos de representación que se generan, no podemos seguir fotografiando las problemáticas de la Amazonia, culpabilizando al pobre garimpeiro incluso, porque el pobre garimpeiro forma parte de un sistema, a los pescadores, o sea, forman parte de un sistema que genera esa problemática, pero realmente los verdaderos responsables son las personas que están comprando el oro al precio que lo están comprando para lucirlo o para guardarlo en sus bancos, porque tampoco el oro incluso que llevamos en las alianzas, que yo no llevo, pero
tampoco es el problema, es el oro que está en los grandes bancos, en los grandes lugares, ¿no? Entonces creo que es muy importante que todos repensemos los lugares de enunciación visual desde donde estamos trabajando y que analicemos qué mecanismos generamos con nuestras imágenes, porque muchas veces, intentando denunciar aquello que queremos mostrar, estamos estigmatizando más a las personas que sufren esas consecuencias, ¿no? Entonces creo que la Amazonia, que hoy hemos hablado tanto, es uno de los grandes casos donde hay una representación estigmatizada que culpabiliza a las víctimas, doblemente victimiza a las personas que habitan el territorio, porque las culpabiliza por haber agredido contra el medio ambiente, y visualmente no encontramos mecanismos, o no somos capaces, o no tenemos la valentía de poder mostrar mecanismos que cuestionan realmente las problemáticas que denunciamos, ¿no? Yo estoy de acuerdo, por eso cité a Hinderer con el, ¿no? con el ejercicio del café, de la caña de azúcar, que está en la mesa, estoy totalmente de acuerdo. Pero para eso también hay que, estoy de acuerdo, pero las proyecciones que vimos hoy día en la mañana, sobre todo que venían de las imágenes que mostró en estos, que son increíbles, ¿no? Esos diagramas, pero de repente cuando vemos diagramas entendemos perfectamente bien aquello que estamos entendiendo, ¿no? Y son fantásticos, pero de repente vemos que solo hay imágenes de animales, ¿no? Muy cerca y muy bien tomados y muy bellos, y que en las formas de mostrarlo no hay eso que tú dices, ¿no? No hay ese ejercicio de pensar cómo mostramos desde las propias prácticas que estamos haciendo en el territorio, en la Amazonía o en otro, la diversidad de la investigación que estamos llevando a cabo. Porque querámoslo o no, en general miramos la imagen en un primer impacto, que ese es el gran poder finalmente de las imágenes, ¿no? Las imágenes tienen el poder político de no querer buscar más allá. Si vemos una imagen, no vemos los titulares y nos quedamos con la imagen. Entonces, como nosotros también hablamos acerca de nuestras indagaciones, investigaciones, o científicas, o arqueológicas, o narrativas, también tienen que ocupar, ¿no? Las imágenes para poder comentar eso. Porque si no, vamos a estar siempre distanciados. Sí. Bien, tenemos dos preguntitas más, vamos a ser muy breves, dos personas que levantaron la mano para ir cerrando. Sí. Hola, yo quería cambiar un poco de registro. Yo trabajo en un museo en Barcelona y has citado una imagen de WordPress Photo muy concreta, la cual recuerdo haber visto expuesta precisamente en el museo en el que trabajo. No muchas, una, es como la generalidad de las imágenes. No pues sé a mí me ha hecho la de Aranda, por ejemplo. Bueno, a mí me ha hecho pensar en esta imagen muy concreta y me ha hecho pensar en otra cosa también muy concreta. En Barcelona, en el museo donde trabajo, cada año se presentan las obras que han ganado en WordPress Photo y es una de las exposiciones más visitadas del centro. Pero es que además yo doy clases en la universidad, curiosamente en una facultad que está justo cruzando la calle. O sea, son alumnos de arte, bueno, es la Facultad de Historia y Geografía, pero entre ellas está el Departamento de Historia del Arte en el cual doy clases. Tengo alumnos que la única exposición que van a ver al museo de enfrente en todo el año es WordPress Photo, estudiantes de Historia del Arte. Y esto me hace reflexionar mucho, sobre todo, en el uso de la imagen, pero también de la exposición de fotografía de una tipología muy concreta y cómo es la única que realmente llega a una parte muy importante de la población. Y no sé, me gustaría conocer un poco tu opinión sobre esto. Somos morbosos y nos exculpamos. Es igual que escribir una firma en change.org. Vamos, entramos a una exposición y sentimos que hemos hecho algo por el mundo. ¿Ah? Me gusta, mando una carta, es inútil. La acción concreta la hacen todas las personas que hemos escuchado estos 3 días en el terreno, en su indagación, en su investigación. Si uno la ve, y más encima contemplarla, y no, porque está muy bien una exposición de WordPress Photo si uno tiene una reflexión crítica, ¿no? No acerca de la imagen, sino acerca de las guerras, por último, ¿no? De la condición que llevaron a ver esas imágenes.
Si uno tuviera esa conversación en el aula, está todo bien. Y sería un gran aporte WordPress Photo. El problema es que es una pornografía de los ojos, ¿no? Es decir, como que comer violencia. Violencia estetizada, ¿no? Una violencia linda, porque está bien compuesta. Entonces la puedes mirar, porque ver cadáveres del puente en México, ¿no? Del narco colgando en la portada de un diario, eso no lo puedes mirar. Pero esto que es tan bien hecho, tan técnicamente bien hecho, pasa piola. Entonces consumes violencia sin percatarte. ¿Ya? Y yo creo que lo que uno ve, lo que uno siente, lo que se experiencia, se va pegando, ¿no? Estamos trabajando en un tema sobre memoria de los 50 años del golpe cívico-militar en la universidad con un científico, un psicólogo que es el director del Centro de Neurociencias y un astrónoma. Y Francisco nos dice sobre la memoria, ¿no? Y Francisco nos dice que la memoria no se... me lo dice él, quizá otro científico piensa otra cosa, no lo he investigado porque me lo dijo hace una semana, pero muy bonito, que la memoria no se guarda en el cerebro, que eso es falso, ¿no? Que la memoria se guarda en el cuerpo. Y entonces la memoria es una memoria que se reactiva constantemente, ¿no? Y uno guarda la sensación de lo que vio, de lo que olió, de lo que sintió y activa una memoria. Se ve mucha imagen de violencia también te va a activar, ¿no? Esa memoria. Y lo bello que decía el astrónoma, lo bello que decía el astrónoma sobre la memoria es que a 50 años luz del 11 de septiembre de 1973, el día del golpe de Estado en nuestro país, todavía no llega la información de lo que sucedió. No se pierde información, ¿no? Llega la información de la luz, se transmite igual. Entonces, nada, tenemos que seguir en memoria, luchando, porque hay 50 años luz todavía para decir lo que nos pasa hoy, ¿no? Eso. Bueno, tenemos varias preguntas, pero las vamos a dejar para fuera de escena, porque nos estamos excediendo de tiempo, así que pido un fuerte aplauso para Andrea.